El Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: se trae la lámpara para meterla debajo del celemín o debajo de la cama. No es para ponerla en el candelero. No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a los que están oyendo. La medida que usen, la usarán con ustedes y con creces, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que ha tenido. Palabra del Señor. Tengan la bondad de sentarse. Hemos estado leyendo la carta a los Hebreos. Y en la carta de los Hebreos se nos presenta a Jesús como el sumo y eterno sacerdote. Él es el auténtico sacerdote, porque ya no hay más sacrificios, sino el sacrificio que hizo el mismo Jesús. Ya no es el sacerdote aquel que entraba en el santuario para hacer la expiación. Ahora es el mismo Jesús que ha hecho el sacrificio, que ha hecho la expiación, y algo va más allá de lo que haría un sacerdote de la época de los judíos. Es Jesús el que ha entrado en el santuario, nos dice la carta a los Hebreos, en virtud de su sangre, contando con él camino nuevo y vivo que él ha inaugurado para nosotros, dice, a través de la cortina, o sea, de su carne. Había como ese velo que no permitía a los demás acercarse a Dios. Podemos decir, hay un camino interior que empieza la vida espiritual, la vida interior para nosotros empieza con esta apertura, esta entrada de Jesús al santuario. Al santuario quiere decir a la presencia de Dios. Jesús es el que nos ha permitido entrar en la presencia del Padre. ¿Con qué? Con su sacrificio, con su entrega, con su donación, ha sido posible entrar en la presencia del Padre. Una vida interior que es alcanzada precisamente por Jesús. Nos ha dicho la carta también, ya no es una cortina, sino en la carne. Es decir, la vida total de Jesús nos permite a nosotros entrar en una vida espiritual. No hay ningún obstáculo, no hay ninguna barrera, no hay nada que distancie nuestro encuentro con Dios. Solo nos dice la palabra que cuando nos acerquemos con corazón sinceros y llenos de fe, con el corazón purificado de mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura, vamos a tener nosotros ese camino interior pleno en el Señor. Es decir, hay dos realidades que tenemos que nosotros empezar a captar plenamente. La vida espiritual es un camino que ha hecho Jesús por nosotros. Jesús ha abierto el santuario a través de su sacrificio y de su entrega. Lo segundo está,
y hace parte de nosotros. Cómo accesar, cómo llegar a esa vida plena, espiritual, en la presencia del Padre. Lo ha dicho la carta a los Hebreos, con el corazón, porque ya Él abrió la puerta. Lo segundo es nosotros, cómo entramos, cómo accesamos, cómo nos acercamos al santuario de Dios. Lo ha dicho, con el corazón. Y es que el corazón, el mismo Jesús lo va a decir en los evangelios. El corazón es de donde sale todo. Pues de este corazón también debe salir, si ha salido el pecado y ha sido lavado por Jesús, como el sacerdote que ha hecho el sacrificio, pues de este corazón también sale nuestro abandono, nuestra entrega a Dios. Entonces tenemos que hay un acceso directo al santuario, a la presencia de Dios. Dice también la carta, fijémonos los unos en los otros para estimularnos a la caridad y a las buenas obras. No faltemos a las asambleas, como suelen hacer algunos, sino animémonos tanto más cuanto más cercano ven el día. Esa es una manera también, por supuesto, el santuario es el mismo Dios, pero también el santuario se facilita y se permite con la comunidad. Ya hemos accesado, digamos, ya nos hemos acercado a través de una vida de oración, a través de una vida de la lectura de la palabra, a través de una vida sacramental, a través de la alabanza personalmente, pero también nos acercamos como comunidad. ¿Cómo nos animamos y cómo nos permitimos nosotros como asamblea, como grupo de gozo en el Señor, cómo nos gozamos, cómo nos permitimos también que así como Jesús nos ha llevado con mucha alegría, pero con mucho sacrificio a la presencia de Dios, cómo nos animamos todos nosotros, cómo nos gozamos entre nosotros mismos por estar en la presencia del Señor. Una amiga le decía, ven, yo voy a estar en la Eucaristía del gozo. Entonces ella me dijo, bueno, claro Padre, yo voy a llegar, espero que al llegar pueda alcanzar el gozo, ¿no? Porque ya yo llevo el gozo. El gozo está en eso, ¿no? En saber que nos animamos al encuentro con el Señor, a la Eucaristía, con qué disposiciones venimos, cómo nos animamos para entrar en la presencia del Señor. Tal vez han escuchado ustedes muchas veces que San Juan Eudes dice, hay que tener 3 eternidades para celebrar la Eucaristía. Uno, preparándose. ¿Cómo vengo yo a la Eucaristía? Con gozo. Vengo con el gozo y la alegría de que sé que aquí está el Señor y que Él se va a ofrecer como víctima, como altar, y luego se nos da como ofrenda en la Eucaristía como tal. Y luego continúa otro gozo, la celebración esta misma, de escuchar el perdón, de escuchar la palabra y de recibir la comunión. Pero después sigue otra eternidad. Continuamos dando gracias a Dios por haber vivido la Eucaristía. Es decir, es un conjunto de cosas que están presentes en la celebración y que hoy, una vez más, nos llenamos de gozo. ¿Por qué? Porque la palabra nos ha dicho, Jesús ha entrado en el santuario, Jesús ha entrado y ha permitido que nosotros entremos en el santuario, en la presencia de Dios, con su carne. Esto quiere decir, el sacrificio ha sido la vida misma de Jesús, recordándonos que en la antigüedad el sacerdote hacía los sacrificios de animales, pero ahora Él mismo
es el sacrificio. Y desde el Evangelio de Marcos, Jesús está hablando en parábolas. La parábola de hoy es muy bella. Habla de la lámpara que no se mete debajo del celemín. Hace la pregunta: ¿la lámpara debajo del celemín o debajo de la cama? ¿Dónde hay que ponerla? Hay que ponerla en lo alto. No es para ponerla en el candelero, no hay nada escondido, sino para que sea descubierto. La parábola nos invita a, quizás hoy nosotros, por la manera como vivimos, accesamos a la luz, encendemos la luz y ya. Pero en la antigüedad, la luz significaba mucho, una lámpara, tener una antorcha, iluminar la casa era necesario. Jesús utiliza los ejemplos sencillos a través de parábolas para darnos a entender cómo la palabra de Dios funciona, cómo la palabra de Dios obra. Y claro, si nosotros nos imaginamos en la antigüedad, cuando alguien se levanta para ya comenzar el día todavía en oscuridad y toma una lámpara, no se le va a ocurrir ponerla debajo de la cama, porque todo va a estar oscuro. Tiene que estar en lo alto, porque tiene que iluminar, tiene que ayudar a los demás. Con esta parábola, como Jesús está anunciando el reino de Dios se anuncia es a través de la palabra. La palabra que trae Jesús es buena noticia, trae la palabra de Dios para que se conviertan, para que la gente conozca y crezca en el conocimiento de Dios. Y esto es a través de la palabra. Pero ¿será que yo predico la palabra a escondidas? ¿Será que la palabra de Dios está sin luz? Este libro no tiene ningún sentido si nosotros no compartimos, si no anunciamos la palabra. Hace ya 26 años, yo llegué aquí al minuto a mi formación sacerdotal. Y yo venía de una experiencia de renovación carismática con jóvenes. Nosotros salíamos a predicar a los pueblos, íbamos a las veredas y visitábamos y anunciábamos la palabra, o teníamos un seminario de vida en el Espíritu y con los jóvenes salíamos a predicar en los buses y compartíamos con la gente la palabra de Dios. Sentíamos que la palabra no debía de estar debajo ni escondida, sino que nosotros teníamos que ser los testigos de esa palabra. Pues bien, cuando yo llegué aquí a la casa de formación de los eudistas, no estudiábamos, la Universidad Bíblica de Dios apenas se estaba construyendo y íbamos a estudiar al seminario Valmaría, seminario eudista que queda en Usaquén. No existía el Transmilenio, por supuesto, y uno iba, era como un racimo así colgando de los buses, ¿no? Y todo aquello, pues si nos quejamos del Transmilenio, ¿sí?, en las décadas pasadas era peor porque eso era, mejor dicho. Y entonces aquí en la Boyacá tomábamos los buses. Ya cuando iba llegando el bus un poco ya antes a Usaquén, ya iba bajando la gente. Entonces yo le dije a mis hermanos seminaristas, les dije: oigan, muchachos, ustedes se atreven a predicar aquí sobre del Señor, a hablarle a la gente en el bus, vamos a hablar del Señor. Y ellos se entusiasmaron: sí, vamos a hablar del Señor. Entonces yo cogí y comencé a hablar, ¿no? Comencé a hablar del Señor, a hablar, tomé una cita bíblica del amor de Dios y comencé a hablar del amor de Dios. Y entonces, cuando
compañeros, mis hermanos, también hablaran de la palabra de Dios. Entonces yo dije, y aquí están los seminaristas que también le van a hablar de la palabra de Dios. Los seminaristas se habían agachado, les daba pena de hablar de la palabra de Dios y iban a ser hombres de la palabra de Dios. Imagínense, la palabra de Dios no se esconde, la palabra de Dios es viva y somos nosotros, porque Él nos da la luz para hablar de Él y no hay que tener miedo de anunciar la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es luz. La palabra de Dios debe llegar con alegría, con la buena noticia. Porque había tenido una experiencia también muy bella con aquellos jóvenes con los cuales yo inicié mi experiencia querigmática, mi experiencia de encuentro con el Señor. Hoy uno tiene que hablar de ayer y de hoy, ¿no? Porque las cosas cambian, nuestro mundo va en un acelere y las formas de vida de antes no son las de ahora, las de hoy. Por ejemplo, cuando se iba al cine, que había de pronto una película taquillera, eso eran unas filas largas, ¿no? Y la gente se quería meter como todo el desorden, ¿no? Y en una de esas películas taquilleras había uno de mis hermanos del ministerio juvenil, estaba allí. Y dice que en el momento en que la gente estaba haciendo la fila, alguien empujó. Y claro, muchos quedaron afuera y perdieron el puesto que tenían. Porque en ese tiempo pues también se acababan las taquillas, se acababan los tiquetes, no se podía entrar. Bueno, hoy entran por internet, hoy es todo suave, hay una maquinita. Entonces por eso decía que toca hablar del pasado y el de ahora. Y bueno, en ese tirijale se salieron las personas y ahí se salió el amigo mío y salió una muchacha también de la fila. Entonces él se la queda viendo y le dice esta expresión: oye, nosotros nos matamos por entrar aquí, pero ¿será que así nos matamos por entrar al reino de Dios, por buscar a Dios? ¿Será que nos peleamos así por las cosas buenas? Como por ejemplo, a Dios nos estamos matando por esto y no buscamos a Dios. La muchacha se quedó así toda como que timbrada, ¿no? Cuando le dijo esto. Total que alcanzaron, entraron, compraron su tiquete y ella le dijo: mira, ¿tú por qué me dices eso? Y él comenzó ya a evangelizarle, a decirle, a explicarle todo. Y la muchacha se puso a llorar. Y le dice: ¿pero qué te pasa? Y ella le dijo: ¿tú sabes por qué yo estoy aquí? Yo no pensaba en cine ni en nada de eso. Yo me metí aquí porque yo me quería suicidar. Y me metí aquí en cine como para despejarme. Y tú me dices que uno se quiere matar y no busca a Dios. Y él empezó ya a evangelizarla. Y la muchacha se liberó de esa depresión con la palabra de Dios. Por eso la palabra, vuelvo y repito, no es para esconderla. Hay tanta gente que recibe hoy en día muchas noticias. Hay mucha gente que hoy en día se le habla de muchas cosas, pero ¿será que eso está llenando el corazón? Hoy se anuncian muchas oscuridades a la gente y la gente cree que ha alcanzado lo máximo y resulta que no. Lo que han recibido son malas noticias. Pero hoy Jesús nos habla de que la palabra no debe estar cerrada, no debe estar escondida. La palabra debe ponerse en lo alto. Pero el que escucha, escucha. ¿Sí? El que escucha, escucha. Podemos ser también muchas veces como esa lámpara debajo, cuando no queremos escuchar la palabra de Dios. Hoy se nos invita entonces a que esa
esa palabra de Dios sea luz para nosotros, porque el que tenga oídos para oír, que oiga. Escuchemos la palabra y que la palabra, como dice la misma carta a los hebreos, entre hasta lo más profundo y ella como espada de doble filo penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Amén. Amén. Preparemos la mesa donde Jesús, también como el perdón y la palabra, se nos da